Buenas tardes a todos. Mi nombre es Iván Carballido y seré el maestro de ceremonias del webinar Cambio Climático y TCFD, Riesgos y Oportunidades para los Agentes Financieros, que coorganizan FinRESP, el Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España, y UNEP-FI. Esta sesión sirve también para escenificar y materializar la adhesión de FinRESP a UNEP-FI como institución de apoyo, y vamos a tener 4 intervenciones a cargo de Eric Usher, director de UNEP-FI. Tendremos a José María Roldán, presidente de FinRESP y de la Asociación Española de Banca. Luego hablará Remco Fischer, coordinador del Grupo de Trabajo de Cambio Climático de UNEP-FI. Y por último intervendrá Carolina Yazmín López, que es responsable en Chile y coordinadora a nivel mundial de captaciones de UNEP-FI. Los asistentes tenéis habilitado el chat para formular preguntas en caso de que en el tramo final de la intervención tengamos 5 minutitos para formular alguna pregunta a los panelistas. Las intervenciones de arranque de Eric Usher y de José María Roldán durarán aproximadamente 5 minutos. Todas las intervenciones serán en castellano, salvo la de Eric Usher. Y sin más dilación, Eric, thank you so much for your presence here today, and you can speak now. Well, thank you very much, Ivan, and welcome and hello, everyone. I must start by sending our condolences to all who are suffering from COVID, either the health or the economic effects. And please understand that we in the UN and working with the banking community are trying to make our contributions to help economies and communities build back better. To shift to the focus of today's webinar on climate action, I think I would have to say, even myself, I'm quite surprised how the situation has changed in just a few months, really. I think maybe this change started 2 months ago at UN General Assembly, when Chinese President Xi stood up and committed the Chinese economy to peak emissions by 2030 and net zero by 2060, a very significant movement forward, following on from the leadership from EU countries and a lot of other, I would say, smaller states. With the Chinese announcement, Japan and South Korea have now matched the commitment to net zero by 2050. We've heard other important announcements from the Philippines, even positive signals from Russia. President-elect Biden also, we know, plans to rejoin the Paris Agreement, and we would expect a similar commitment from the United States. So with the COVID recovery, which we hope we can shift from the pandemic phase to the recovery phase as soon as possible. And we all believe there certainly is an unprecedented momentum for climate action, and the financial sector particularly has a very key role to play in supporting this transition. Now, Carolina was shortly going to present the results of our survey in Latin America of banking members in progress being made in terms of integrating climate risk in their climate change in their risk management. So we're going to start to talk about the experiences building in some regions. I think we can also point out very important developments on the regulatory front. The Fed has just made its strongest statement yet that climate risks are financial risks in its latest report on financial stability. From this report, it's increasingly clear that climate risks fall under their mandate when they impact the integrity of the financial system. We've also just heard in recent days that the Fed has announced their intention to join the Network for the Greening the Financial System. This group of 75 or now more central banks and bank supervisors who are working together on greening and climate action related issues. The Bank of England is now mandating climate disclosures from financial institutions, has put together a roadmap with rising ambitions over time for these disclosures. New Zealand has already mandated such disclosures, and other regulators are looking to follow suit in 2021. We would certainly expect groups like Canada to come quickly. And I'm sure you're all very well aware of the very important work in Brussels within the European Commission and within the EU broadly on ratcheting up on the sustainable finance agenda, including particularly on climate. Our TCFD banking program within UNEP-FI currently groups 39 global participants, including Santander and Caixa from Spain. We've worked on expanding the banking toolkits on climate scenario analysis. We've created a program, heat map,
in our Beyond the Horizon report, which you can find online. We've been working to define good practices for climate risk disclosure. And we have our TCFD playbook, which we've done with the IIF, which provides quite specific guidance for banks to get started. Now we're organizing our next pilot program to build on this work and the experience of its members. In finishing off, I would like to say that we're very appreciative of FinResp, who's recently joined UNIPFI as our supporting institution, and we have big expectations that this new collaboration between organizations will really help the finance industry in the region establish the systems and the learning needed to address the climate crisis as a serious risk and even a great opportunity to build back better. Looking forward to hearing from Jose Maria Roldan shortly. I should highlight that the Spanish banking sector has been a true stalwart within UNIPFI. You were the largest banking in terms of, as a country, in terms of the exposed assets, you were the largest group to sign up to the Principles of Responsible Banking. I think South Korea might be catching up in terms of the number of the biggest banks in the country who are signatories, but we got going with the 4 largest banks in Spain, which really was helpful, I think, also in other regions to see how a banking industry can get alignment and move together. Globally, we're at 40% of global banking assets who are signatories to the PRB, but obviously it's much more than that in Spain today. So with that, thank you, Ivan, and I think over to you, Jose Maria, and thanks again for the great start to this close cooperation going forward. Eric, thank you so much for your words. Before passing the word to Jose María Roldán, voy a hacer un breve repaso de algunos de los puntos que ha abordado Eric para aquellos de vosotros que no habláis inglés. Ha empezado con una primera panorámica de los pasos que han dado ya varios países en términos de suscribir el compromiso de reducir sus emisiones a cero en 2050. Ha hablado del compromiso recientemente anunciado por China de reducir emisiones. Japón y Corea también han suscrito el compromiso 2050. Hay señales alentadoras desde Rusia y Filipinas y también hay esperanzas de que bajo la presidencia de Biden Estados Unidos también suscriba ese compromiso. Por otro lado, Eric ha hablado de que el riesgo climático está asumido ya por parte del sistema financiero que puede impactar a la integridad de la actividad financiera. En ese sentido, hay también pasos alentadores, como el de la Fed estadounidense, que está considerando adherir al Network for the Greening of the Financial Sector. También Bank of Ireland ha empezado a solicitar los climate disclosures a las entidades del país. Nueva Zelanda va en esa misma dirección y también otros reguladores seguramente lo harán a lo largo de 2021. Erika se ha referido también al piloto de UNIPFI con distintos bancos mundiales, en el que hay 2 entidades españolas, Santander y BBVA. Ha agradecido la adhesión de FinResp a UNIPFI como institución de soporte y por último se ha referido al sistema financiero español como uno de los estándares de UNIPFI porque de hecho integra al mayor colectivo de bancos de los que han suscrito hasta ahora los principios de banca responsable. Hecha esta breve repaso y sin más dilación, cedo la palabra a José María Roldán, presidente de FinResp y de la Asociación Española de Banca. Muchas gracias, Eric. Realmente es una auténtica satisfacción estar celebrando este seminario y también el acuerdo de colaboración entre UNIPFI y FinResp, que es el Centro Español de Finanzas Responsables. En mi breve intervención, lo que quiero destacar es la enorme aceleración, podemos decir que es una aceleración exponencial de las cuestiones relativas a la sostenibilidad en el sistema financiero, desde luego español, pero también mundial. Hemos pasado, utilizando un símil informático, de sostenibilidad 1.0 a sostenibilidad 2.0, de concienciar, conocer, a actuar, medir. ¿Cuáles son los elementos que hay detrás de esta aceleración? En primer lugar, yo citaría la propia pandemia, ¿no? Que de parecer un repentino freno inicialmente ha sido un enorme acelerador. ¿Por qué? Por 2 principales motivos. Uno muy profundo, la relación estrecha entre la zoonosis y los problemas medioambientales y de cambio climático. Esto es un problema que no es nuevo, lo llevamos viendo desde hace décadas, pero cada vez se acelera más. Y también desde un punto de vista estratégico, si tenemos que basar la recuperación de la economía en algo, pues basémoslo
en el futuro. No intentemos reconstruir la economía del pasado, aprovechemos las circunstancias de una crisis para intentar reconstruir la economía del futuro. Por tanto, la estrategia de recuperación económica, desde luego en la Unión Europea, pero probablemente en todos los países, va a estar en torno a esos aspectos de digital y sostenibilidad. Y lo digital tiene también una conexión muy estrecha con lo sostenible, pero eso lo dejamos para otro día y para otro seminario para que mi intervención no sea tan larga como podría ser, ¿no? El segundo elemento, más allá de la pandemia, es el mundo de los reguladores y de los bancos centrales. Yo, que provengo de ese mundo, mi origen está en el Banco Central Español, el Banco de España, hemos visto una aceleración increíble, ¿no? No solo, digamos, ya de los bancos centrales, sino incluso en la estrategia política monetaria, un elemento clave es el cambio climático. Tenemos el grupo de acrónimo imposible de pronunciar, el Network for the Greening of the Financial System. Ahí tendríamos que haber hecho un poquito más, buscar un poquito un acrónimo un poquito más user-friendly. Pero en general también los reguladores, Eric lo mencionaba, el Banco de Inglaterra, están empujando a la transparencia, al disclosure, utilizando la tecnología inglesa. Hasta tal punto está el mundo de los reguladores y los bancos centrales agitado con estos temas que es muy difícil realmente seguir todas las iniciativas que hay en estos momentos. El tercer elemento de aceleración yo creo que es el más importante, que es el cambio en el sector privado y en particular en el sector financiero. Es el cambio más significativo y más profundo. En primer lugar, hemos pasado del qué al cómo. Si pensamos en la carta de BlackRock, A Sense of Purpose, la carta que el CEO de BlackRock, que es el gestor de activos más grande del mundo, radicado en Estados Unidos, en 2018, la carta que dirigía a los CEOs de las compañías en los que invierten hablaba de A Sense of Purpose, indicando, por tanto, que el propósito de la corporación no podía ser estrecho de los beneficios, sino que tenía que mirar cuál era su papel en la sociedad. Estamos hablando del 2018, no del 1998, hace tan solo 2 años. Bueno, la aceleración es enorme en estos 2 años. En 2020 la carta ya lo que dice es Climate Risk is Investment Risk. Por tanto, si quieres estar en el negocio de riesgos financieros, tienes que controlar el riesgo climático. Pero es aún más. BlackRock, que ha sido pionero, ahora está siendo incluso criticado por algunos inversores importantes por no ser lo suficientemente radical. Así están de acelerar las cosas que en tan solo 2 años hemos pasado del qué, que hay que estar en la lucha contra el cambio climático, al cómo lo hacemos, cómo logramos acelerar estos cambios. En segundo lugar, estamos pasando en el sector financiero de la concienciación a la actuación. En ese sentido del propósito del que hablábamos, es necesario tener una visión a largo plazo que tenga en cuenta la disrupción a la que vamos a enfrentarnos. Pero para ello los sistemas financieros entienden que es fundamental cómo medir y qué objetivos fijar. Es verdad que ahí lo que necesitamos es una mejora de los instrumentos, de las medidas para gestionar ese riesgo tan nuevo y que las autoridades concreten más. La taxonomía de la Unión Europea es un primer paso, pero es únicamente la Unión Europea y también es una taxonomía que puede perfeccionarse. Por tanto, ya no estamos discutiendo de cuestiones abstractas, sino de cómo podemos cambiar la realidad de lo que hacemos en el día a día. El tercer elemento dentro de los cambios en el sector privado es el desplazamiento enorme del capital privado en unos pocos años. En estos momentos, o estás en el mundo ESG o estás fuera del mercado. No tienes futuro de financiación disponible como compañía si no estás en este frente. El capital muy rápidamente se está desplazando hacia aquellos sectores, aquellas compañías que tienen estrategias más sólidas y más potentes. Y el último término que quiero mencionar dentro de estos cambios que he dicho, la pandemia, el mundo de los reguladores de los bancos centrales, el sector privado financiero, yo quería mencionar especialmente en estos días a Estados Unidos. Evidentemente, el cambio en la presidencia de Estados Unidos supone un enorme impulso a
estas cuestiones, con la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París que todos esperamos. Pero el sector privado americano, incluso el sector oficial fuera, digamos, del gobierno federal, estaba ya demostrando unos enormes avances. La carta de BlackRock es un buen ejemplo. BlackRock ha cambiado por completo los parámetros de la inversión financiera de los gestores de activos. El sector público, municipios, estados federados, posicionados muy claramente a favor de la lucha contra el cambio climático. Y los supervisores. Eric me ha robado la cita del informe de supervisión y regulación de la Reserva Federal, porque efectivamente en su Box 5, vamos a utilizar la palabra inglesa, en su Box 5 habla de Climate Change and Microprudential Risks. Lo que está diciendo es, nosotros para supervisar, la Reserva Federal para supervisar a los bancos, básicamente, necesitamos entender los riesgos climáticos a los que se enfrentan. Esto es un paso que puede parecer muy pequeño, pero que, sin embargo, es de un cambio cualitativo y cuantitativo enorme. Por tanto, los supervisores ya estaban dando estos pasos hacia un activismo más claro. En definitiva, ese posicionamiento de Estados Unidos, que va a ser reforzado, evidentemente, con el cambio en la presidencia de los Estados Unidos, es vital, porque el sector financiero en Estados Unidos es el líder del mundo. Si el sector financiero de Estados Unidos lidera este proceso, todos los sistemas financieros del mundo van a seguir esa línea. Por tanto, no es solo dar la bienvenida a Estados Unidos, es señalar el importante papel que ya estaban jugando y, en cierta manera, el remache que supone esa reincorporación a los acuerdos de París. En definitiva, señalar de nuevo, como empezaba, el crecimiento es exponencial. Quien quiera estar en el mundo tiene que entender de los temas de ESG, de los temas de Environment, Social and Governance a los que nos enfrentamos en las próximas décadas. Muchas gracias, Iván. María, muchas gracias a ti por tu intervención. Sin más dilación, paso la palabra a Remco Fischer. Él es coordinador del Grupo de Trabajo de Cambio Climático de UNEFI. Va a tener la enorme cortesía de hacer su intervención en castellano, pues que tiene un pleno dominio del idioma, y en su presentación nos va a hablar del trabajo de UNEFI con bancos, con firmas de inversión y con aseguradoras. Remco, sin más dilación, te paso la palabra y voy a proyectar tu presentación. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, José María. Y un placer estar con todos ustedes hoy para esta presentación. Para los primeros 10 minutos de mi intervención no voy a estar utilizando las diapositivas, pero después sí. Para presentar un poco a UNEFI, somos una red de 300, para la gente que no nos conoce, somos una red de 350 instituciones financieras, banca, inversión, seguros en todo el mundo. Y nuestro mandato realmente es de hacer un greening, de ecologizar al sector financiero, de modo que el sector financiero puede utilizar las herramientas que tiene para ayudar a ecologizar, a hacer un greening de la economía real. Estas herramientas son varias. Es la actuación del sector financiero con las empresas de cartera, la coordinación, la interacción de las instituciones financieras con los políticos y los reguladores, pero también la gestión un poco del costo de capital frente a los proyectos y a las empresas de la economía real. Mi nombre es Remco Fischer. Iván, como lo decías, yo lidero el grupo de cambio climático en UNEFI, y para mí el greening de la economía tiene dos significados más específicos. Uno es decarbonizar la economía, reducir las emisiones de gases efecto invernadero significativamente hasta el net zero del 2050. Pero también el segundo significado es de hacer que la economía sea más resistente, por supuesto, a los impactos físicos del cambio climático. Uno podría decir que mi mandato es de enfocarme en la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático de la economía real mediante las intervenciones del sector financiero. Antes de entrar en los detalles del trabajo que hemos hecho sobre el TCFD y la gestión y la divulgación de riesgos,
tal vez un par de palabras para explicarles en este momento dónde estamos con el tema del cambio climático a nivel universal. Tenemos ahora en la atmósfera una densidad de CO2 de 415 a 420 partes por millón. Hace solo un par de años, en el 2013, estábamos a 400 partes por millón. Hemos aumentado de 400 a casi 420 en 7 años. Efectivamente, aún no estamos avanzando, no estamos haciendo progreso. Esta cantidad, la cantidad actual de CO2 en la atmósfera, es un 30% más alta que cuando comenzaron las mediciones en los años 50, y es el doble de la cantidad que teníamos al comienzo de la revolución industrial en el siglo XVIII. Más alta ahora que en los últimos 800.000 años, por lo menos, o quizás más alta que en los últimos 3 millones de años. La consecuencia de todo esto para el planeta y para los sistemas naturales y socioeconómicos es que el mundo actual es 1 grado más cálido que el preindustrial. Y este grado centígrado de temperatura adicional, ya lo podemos ver, está ya cambiando la faz del planeta, la salud de los ecosistemas está degradando y la vida de muchas personas está siendo impactada de una forma inquietante, sobre todo gente y poblaciones vulnerables en países en vías de desarrollo, pero no solo. Muchas más cifras. Los últimos 5 años han sido los más calurosos en la historia. Los 5 años antes de esos 5 años han sido los segundos más calurosos y hay una serie que refleja que el calentamiento que vamos a ver es absolutamente excepcional, tanto en tierra como en el océano. El nivel medio del mar ha subido 20 centímetros. 11 de los 30 huracanes más potentes de categoría 5 registrados han ocurrido en los últimos 14 años, etc. Todo esto resultado de un planeta que es 1 grado más cálido que el preindustrial. Y la pregunta que se impone para nosotros en UNEP-FI y para todos, y también para el sector financiero, es: ¿realmente queremos terminar en la segunda mitad de este siglo con 3 a 4 veces más, con 3 a 4 veces de esto? Porque ese es el landing point, ese es el punto a donde estamos ahora dirigidos con con la trayectoria en la que nos encontramos en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. 3 a 4 grados en la segunda mitad de este siglo, y para perspectiva, la diferencia media entre la temperatura actual mundial y la temperatura media de la última edad de hielo son 6 grados, por supuesto, en la otra dirección, para poner cosas en perspectiva de lo que estamos hablando aquí. Ahora, en cuanto al trabajo de UNEP-FI y su relación con el marco de TCFD. Nosotros históricamente, a lo largo de los años, hemos estado en un diálogo con el sector financiero acerca de estos retos medioambientales, pero el lenguaje que hemos estado utilizando siempre ha sido un lenguaje de oportunidad y riesgo. Hemos traducido siempre estos retos medioambientales, sociales, de desarrollo sostenible, hacia una terminología de riesgo y oportunidad. ¿Por qué? Porque esa es la terminología y el sistema lógico, por supuesto, en el que opera el sistema financiero, y esas son las métricas también que impulsan las operaciones, estrategias y los comportamientos por parte de las instituciones financieras. Y el objetivo siempre fue que si las instituciones financieras se dan cuenta, captan y actúan sobre los riesgos y oportunidades del cambio climático, eso va a ayudar a ecologizarlas, a transicionarlas a un estado más verde. Otro enfoque que hemos tenido en UNEP-FI a lo largo del tiempo siempre ha sido la transparencia, la divulgación, el reporting de los riesgos. ¿Por qué? Porque la transparencia en sí crearía conciencia, crearía ímpetu y competitividad en el sector hacia una medición y una gestión de estos riesgos continuamente más sofisticada y más efectiva. Todo esto explica por qué cuando en el 2017 salió el marco del TCFD, para nosotros en UNEP-FI fue, como se dice en inglés, music to our ears, música para nuestros oídos, algo que recibimos con los brazos abiertos.
El concepto de divulgación de riesgos medioambientales no es nuevo y no lo fue en el 2017, pero hay 4 características esenciales en el marco del TCFD que hacen que el marco sea una gran innovación. Y me gustaría hablar un poco de esas 4 características, que son muy importantes. La primera es, el marco mira hacia adelante, no hacia el pasado. ¿Qué quiere decir? Las evaluaciones y divulgaciones de riesgo que el marco TCFD y también, por supuesto, todas las regulaciones que ahora se están desarrollando que tratan de copiar un poco a la lógica del TCFD, hacen lo mismo, demandan que estas divulgaciones sean orientadas hacia el futuro. Ese es el requisito. Las prácticas de divulgación hasta el 2017, hasta el lanzamiento del TCFD, eran, en el mejor de los casos, estáticos y en el peor de los casos, retrospectivos. El problema de que las divulgaciones climáticas sean estáticas es que el clima no lo es, por eso se llama cambio climático y por eso no tiene mucho sentido de hacer una evaluación de riesgo a base del precio de carbono actual, por ejemplo, o a base de la probabilidad de un evento extremo climático actual. Esas divulgaciones no son particularmente reveladoras. Consideramos, por eso, como UNEP-FI, una de las principales innovaciones de este marco que se enfoca en evaluaciones con miras hacia el futuro, evaluaciones basadas en escenarios que tienen que ser creíbles, ojalá también científicos, objetibles. La segunda característica de este marco que vale la pena mencionar es que ve a las instituciones financieras no solo como leedoras y como consumidoras de divulgaciones por parte de empresas de cartera, pero también como preparadoras y lanzadoras, no sé si se dice así en castellano, por eso estoy experimentando un poco, de divulgaciones ellas mismas. Y eso tiene sentido porque el riesgo climático se convierte en una amenaza para la estabilidad financiera cuando se acumula a un nivel peligroso, y eso ocurre principalmente, por supuesto, en las carteras y en los libros de las instituciones financieras. Por tanto, las divulgaciones son absolutamente necesarias a ese nivel. La tercera característica es el enlace que tiene el TCFD marco con el FSB, con el Financial Stability Board, que por supuesto es el órgano del G20 enfocado en la regulación y en la estabilidad financiera. Este LIEN le da al marco un perfil político importante y eleva políticamente el tema del desafío climático en la industria financiera a donde pertenece, donde debe estar y como lo hemos visto hoy ya, donde está llegando, que es en la conciencia y en las agendas de los líderes del sector, de los directores ejecutivos, los directores financieros, etc. Una cuarta característica del marco que hace del marco una gran innovación es que incorpora de forma muy completa los varios tipos de riesgo. Los riesgos de transición, que son los riesgos que ocurren, que resultan de la transición de la economía a un estado bajo en carbono, net zero. Los riesgos que resultan de la introducción de precios de carbono y del declive de las industrias que contribuyen más en emisiones, etcétera. Pero también los riesgos físicos. Los riesgos físicos, es decir, los riesgos asociados con los impactos físicos del cambio climático. Ya ven que en UNEP-FI somos grandes admiradores del TCFD. No es difícil serlo y no es difícil hablar bonito sobre este marco de divulgación, pero es muy difícil y relativamente complejo adoptarlo e implementarlo, especialmente por instituciones financieras, porque llevar a cabo evaluaciones de riesgos y oportunidades a nivel de carteras en todas las clases de activos, con exposiciones a diferentes sectores y geografías de manera prospectiva y basada en escenarios, tanto para los impactos climáticos físicos como relacionados con el carbono, no es nada fácil y nada trivial. Y es por eso que en UNEP-FI empezamos en el 2017, que es cuando salió el marco, para apoyar a nuestros miembros a instalar coaliciones de voluntarios, grupos piloto de nuestros miembros decididos a desarrollar los datos, las metodologías y herramientas
requeridas en el sector para la evaluación de estos riesgos y para poder responder a los requisitos del TCFD. Empezamos en el 2017 con 16 bancos internacionales, 2 bancos de España, el BBVA y Santander. Un poco más tarde hicimos un piloto con 20 inversores institucionales de 11 países y como Eric lo dijo hace un par de momentos, justo ahora tenemos 39 bancos ya trabajando en la fase 2 de este trabajo, al que también se incorporó desde España Caixa y desde otros países mucho más instituciones financieras. Todo este trabajo ha consistido en el desarrollo de metodologías, o sea, de las herramientas que el sector requiere a nivel internacional para poder hacer estas evaluaciones. Y todo este trabajo ha sido muy completo porque ha incorporado los varios tipos de riesgo que vemos surgir desde el cambio climático. En términos de activos, el trabajo de bancos se ha centrado más que nada en el crédito corporativo, pero también en las hipotecas. El trabajo de inversores se ha enfocado sobre todo en los mercados públicos de securities corporativos, o sea, acciones y bonos corporativos, y en el property y el trabajo de los aseguradores. Tenemos un grupo de aseguradores también con 22, y Mafre es parte desde España de este grupo. Se está centrando en este momento en las líneas de property and casualty. Ahora déjenme un poco resumir los aprendizajes clave de todo este trabajo que hemos estado haciendo en los últimos 5 años con estas, en su totalidad, 80 instituciones financieras. Uno, como lo dijo Eric y como lo dijo también José María, el desafío, ¿por qué es tan existencial y porque no tiene precedente? Por fin y realmente está aterrizando donde tiene que aterrizar, que es en la conciencia de los líderes del sistema, ya sea por parte de las entidades reguladas y también en las agencias de regulación. Y existe un verdadero apetito por parte del sector de estar al tanto de los riesgos y oportunidades relacionadas con el clima. Segundo aprendizaje, ejecutar estas evaluaciones con la mirada hacia adelante, como dije, utilizando escenarios, sigue siendo muy complejo, no es fácil, especialmente en el ámbito de los riesgos físicos. O sea, todo lo que tiene que ver con el nivel del mar, los eventos meteorológicos extremos, etc. Pero todo esto es factible y se está convirtiendo más y más factible cada día. En el futuro lo que tenemos que hacer es que los escenarios se apliquen un poco más, se adapten un poco más a las necesidades en el sector y a las necesidades de los que toman decisiones en el sector privado, porque hasta ahora los escenarios han sido desarrollados en el ámbito académico, teniendo en mente, sobre todo como utilizadores, otras organizaciones académicas y también a los gobiernos, pero no al sector privado y mucho menos dentro del sector privado al sector financiero. Y nosotros, esta es una agenda que en UNEP-FI la hemos empujado ya y la vamos a continuar a empujar. ¿Cómo podemos fortalecer el lien entre el sector, las tomas de decisiones y los escenarios científicos? Remco, discúlpame, estoy a tu disposición para pasar diapositivas, cuando quieras. Ok, sí, dentro de un par de segundos, Iván, gracias. Entiendo que empezamos un poco tarde. ¿Hasta qué hora puedo continuar con la intervención, tú crees? No hay problema, Remco, era solo por si pensabas que ya estaba pasando diapositivas y todavía no he empezado, pero si quieres unos 5 minutos. Te bendigo, gracias. Gracias. Ahora, el aprendizaje más importante de todos es que debemos reconocer muy abiertamente que el TCFD no es un marco para, en primera instancia, como lo digo, ecologizar, no sé si es una palabra, hacer más verde el sistema financiero o decarbonizarlo. Su mandato central, como lo sabemos, es garantizar la estabilidad financiera, no la estabilidad climática. Por supuesto, un objetivo puede ayudar con el otro, pero no siempre. Por ejemplo, si una institución financiera cree en que el futuro va a ser un futuro de 4 grados centígrados y que cree que ese es el resultado, el escenario más probable, lo que se puede esperar es que esa institución financiera asumirá
esa visión en su gestión actual de riesgos y en su orientación estratégica y en la gestión de activos. Y eso puede ser un problema porque eso no es lo que nosotros como UNEP-FI queremos. Nosotros queremos que las instituciones financieras sean parte del movimiento hacia la decarbonización de la economía con todo lo que requiere. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para nosotros significa que un enfoque exclusivo en los riesgos no será suficiente para ecologizar al sector. Lo que necesitamos hacer es agregar al trabajo de TCFD y riesgo que hemos estado haciendo también un elemento de liderazgo medioambiental. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que movilizar al sector y a los ejecutivos, a los directores del sector para que ellos digan, nosotros queremos que el futuro sea uno bajo en carbono y lo queremos tanto que estamos dispuestos hoy a comprometernos que nuestro negocio y nuestras carteras van a transicionar hasta que estén completamente alineadas con los objetivos aquí, que es el 1.5 o Net Zero. Y este es un trabajo que lo estamos haciendo ahora en los PRB, en los Principles for Responsible Banking, pero también con los inversores institucionales en el Asset Owner Alliance, Net Zero Asset Owner Alliance, como un complemento al trabajo que estamos haciendo en TCFD. Tengo un par de diapositivas también aquí que me gustaría enseñarles que dan un poco más detalle sobre el trabajo. Seré breve y acabaré en un par de minutos. Podemos avanzar a la siguiente. Bueno, este es un poco, hablé de 80 instituciones financieras con las que hemos estado trabajando. Estos son los bancos con los que actualmente estamos trabajando en los últimos pasos del trabajo con bancos. Son 40 bancos aquí, pero hay unas 40 instituciones más en adición con las que hemos estado trabajando, incluyendo muchos inversores y aseguradoras. La siguiente, por favor. He estado hablando mucho de escenarios, entonces yo creo que esa diapositiva y de qué central importante estos escenarios son para poder hacer las evaluaciones respondiendo al TCFD. Esta diapositiva da una idea del espectro de escenarios que hemos estado utilizando. Tenemos por un lado, del lado izquierdo, los escenarios que reflejan donde realmente el mundo tiene que dirigirse para para minimizar los impactos adversarios del cambio climático. Y estamos viendo aquí, el resultado sería 1.5 grados de calentamiento en la segunda mitad del siglo. Y en ese escenario lo que ocurre es que se bajan dramáticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para estos escenarios, por supuesto, son los riesgos de transición que son los más pronunciados y los riesgos físicos son menos pronunciados. Y al otro lado del espectro, pues tenemos un escenario que es el business as usual, el no cambiamos nada y seguimos en la trayectoria actual, que nos llevaría, como lo dije, a un incremento de 3, 4 o más grados en la segunda mitad del siglo, con impactos realmente catastróficos para los ecosistemas y para los sistemas socioeconómicos. Y aquí serían sobre todo los impactos físicos del cambio y los riesgos físicos que serían más pronunciados que los de transición. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en esta imagen y la siguiente también les doy un poco el paisaje de los varios outputs que han surgido de los pilotos. En Extending Our Horizons, ese es el output y todo esto es información pública que está en línea en el sitio web de UNEP-FI. Extending Our Horizons es el reporte que describe la metodología para los riesgos físicos. Navigating a New Climate hace lo mismo para los riesgos, Extending Our Horizons para los riesgos de transición, Navigating a New Climate para los riesgos físicos. En la banca, para el crédito corporativo, Changing Course hace lo mismo para los inversores institucionales, o sea, para los mercados públicos. Y la siguiente diapositiva, Iván. Y aquí tenemos un par de outputs que surgieron ya este año. Charting a New Climate lleva más allá, esto es fase 2, son outputs muy recientes,
lleva más allá al trabajo sobre los riesgos físicos y también sacamos, como Eric lo mencionó, un TCFD playbook con el Institute for International Finance, el IEF, sobre cuál es el best practice en las divulgaciones y en las evaluaciones. Próxima diapositiva. Y la próxima también. Voy a hablarles un poquito de la metodología de transición antes de acabar con la presentación, para darles un poco la idea de las dinámicas y de las discusiones y de las decisiones que se hicieron en estos pilotos. Por ejemplo, aquí lo que se ven son que si una institución financiera quiere empezar a hacer la medición de riesgos, hay distintas maneras en las que se puede hacer. Hay un espectro también. Y de un lado, esto se puede hacer utilizando variaciones en las variables macroeconómicas. Que se puede hacer es un poco como el stress testing convencional. El problema aquí es que a ese nivel muchos de los impactos climatológicos y los riesgos no se notan. Es como un poco una manera un poco muy tosca de hacer esto. En el otro lado del espectro tenemos una manera donde las instituciones financieras lo hacen empresa por empresa o cliente por cliente. Y esta es la manera más precisa de hacerlo y a lo mejor también la manera más sofisticada, pero con mucho trabajo. Y no es factible en este momento en los mercados privados. En los mercados públicos sí ya, pero en los mercados privados no. Y por eso lo que nosotros hicimos en una de las metodologías es pues tratar de encontrar un compromiso entre esos dos extremos y desarrollar una metodología que es un balance entre, por un lado, el esfuerzo que se tiene que hacer para poder hacer las evaluaciones y, por otro lado, pues un poco la efectividad de las evaluaciones. Tengo mucho más diapositivas aquí que describen no solo los outputs de la primera fase, pero también de las fases subsiguientes. Creo que aquí hay a lo mejor demasiado detalle. Esta diapositiva me gustaría presentarla y después acabo. Esta diapositiva muestra de forma gráfica y ilustrativa un poco cómo funciona una de las metodologías que hemos desarrollado. En la parte izquierda superior se ve un escenario de los que he estado hablando, un escenario de 2 grados, o sea, el middle of the road, el escenario central, que se expresa en cambios en bastantes indicadores económicos. Revenue, ingresos, indirect emissions cost, direct emissions cost, costos relacionados con las emisiones directos e indirectos, y también el CAPEX, bajo en carbono. Lo que la metodología hace es escoge este escenario y mediante una secuencia de pasos logra estimar cuáles van a ser los cambios para cada escenario y para cada sector y subsector en la cartera en la probabilidad de incumplimiento, en el probability of default, de forma cuantitativa y que facilita un poco, por supuesto, cuantificar estos riesgos, empezar a aproximar por lo menos los riesgos y divulgarlos. Ahora podemos ir a la última diapositiva, la penúltima, porque voy a acabar. Y solo quería, bueno, para acabar, porque ya no tenemos mucho tiempo, quería terminar con una invitación. Como lo dijo Eric, hemos tenido ya 4 fases en este trabajo de TCFD en UNEP-FI, y ha sido mucho trabajo en los últimos 3 años, pero no acaba aquí el viaje, y justamente estamos ahora lanzando una nueva fase para bancos, inversores, para que trabajen conjuntamente en el futuro de esas metodologías, interactuando también mucho con el NGFS, o sea, con el lado regulatorio. Y bueno, si hay interés, por favor, conéctese conmigo, con el equipo de cambio climático en UNEP-FI, y estaremos encantados de bienvenidos a este trabajo. Y espero que todos los materiales se encuentran en el sitio web de UNEP-FI,
Y también las diapositivas dan un buen resumen del trabajo que hemos estado haciendo. También lo podríamos divulgar aquí con el público que hemos tenido hoy. Muchas gracias. Remco, muchísimas gracias a ti por tu intervención. Aviso además a todos los espectadores que con carácter posterior a la sesión difundiremos las presentaciones que van a realizar tanto Remco como Carolina, y que además la grabación íntegra del webinar estará disponible en la web de UNFI en breves. Sin más dilación, porque vamos un poquito justos de tiempo ya, voy a ceder la palabra por último a Carolina Yasmin López. Ella es responsable en Chile y coordinadora a nivel mundial de captaciones de UNFI, y nos va a hablar de los principales hallazgos del informe Cómo los bancos incorporan el cambio climático a su gestión de riesgos, que se ha realizado con un grupo de bancos de América Latina y del Caribe. Gracias, Carolina. Voy a cederte el rol de anfitriona para que puedas proyectar tu presentación. Perfecto, gracias Iván. Y hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Para mí es un día muy importante, ya que me llena de satisfacción que hoy se oficializa la adhesión de FinResp a UNEP-FI para colaborar juntos en pro del desarrollo sostenible y en la lucha contra el cambio climático. Nací y me crié en España, aunque también soy chilena, y tras terminar mis estudios en economía en la Universidad de Alicante, a los 24 años me fui al extranjero para seguir estudiando y trabajar, así que esto es muy especial para mí. Voy a compartir pantalla y voy a presentar sobre el reporte. Ahí me van a decir si se puede ver. Y voy a ponerlo en diapositiva. ¿Sí se puede ver? Lo vemos, Carolina, gracias. Vale, perfecto. Bien, entonces, voy a presentar sobre este reporte de cómo los bancos incorporan el cambio climático en su gestión de riesgos. Es la primera encuesta que se realiza en América Latina y el Caribe, y también la primera encuesta que se hace en el mundo a nivel de una región. Y esto lo realizamos desde UNEP-FI con la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, con la colaboración de la Federación Latinoamericana de Bancos, FEDABAN, y el apoyo técnico de Implementasur. Y esta encuesta la realizamos a los bancos de la región, exceptuando a Chile, a Colombia y a México, porque en periodo similar realizaron unas encuestas similares y estos resultados se integraron de forma cualitativa en nuestro reporte. Entonces, los bancos que respondieron a la encuesta eran 78 de 11 países y que representan el 50% de los activos bajo administración de la región. Aquí podemos ver los bancos por los países que fueron respondiendo a la encuesta, y la estructura está dividida de la siguiente forma que pueden ver aquí, en 5 secciones. La primera era sobre información general del banco, donde recopilábamos esta información. La segunda sección es la naturaleza del compromiso con el manejo ambiental y el desarrollo sostenible, y las otras 4 secciones están relacionadas con los 4 elementos principales del marco de las recomendaciones de TCFD, que es gobierno corporativo, estrategia, gestión de riesgos, métricas y meta, que estaba mencionando anteriormente Remco. Entonces, en cuanto a la naturaleza del compromiso con el manejo ambiental y desarrollo sostenible, lo que podemos ver, así como pueden apreciar en esta gráfica, es que hay un creciente interés en estas temáticas y ha aumentado el número de bancos que han ido desarrollando sistemas ASG y que han ido adhiriendo a códigos externos, y esto desde el punto de vista de bancos grandes, medianos y pequeños. Por otra parte, el 76% de los bancos declaran que se rigen por algún código ASG externo de conducta, declaraciones o regulaciones voluntarias respaldadas implementadas hoy en sus organizaciones, teniendo el 50% de estos bancos una adhesión a al menos 2 códigos. Aquellos códigos con mayor adhesión entre los bancos que indican que se rigen por algún código externo son, como pueden ver aquí, el Pacto Global de las Naciones Unidas, el Protocolo Verde a nivel nacional, también el GRI o el International Integrated Reporting Council, que es el IIRC, los principios de Ecuador. Podemos ver PRB, que son los principios de banca responsable, pero es que el lanzamiento se realizó en septiembre del año pasado y es más o menos el periodo en el que nosotros realizamos esta encuesta a los bancos.
Por otra parte, aquí podíamos ver el grado de conocimiento sobre el TCFD. El 12% de los bancos decían tener un conocimiento avanzado de estas recomendaciones versus el resto que decía tener un conocimiento básico o que han escuchado estas recomendaciones o que no las conocen en absoluto. Y también lo que podemos ver aquí es que mientras mayor es el grado de conocimiento de las recomendaciones de TCFD, mejor es la gestión de riesgos y, por otra parte, los bancos más grandes muestran mejor desempeño ya que tienden a tener un sistema ASG interno. En cuanto a la sección de gobernanza, en cuanto a la percepción que tienen los bancos sobre qué tan integrada está la dimensión del cambio climático al gobierno corporativo, lo que podíamos ver es que solo un 4% manifiesta que esta dimensión está totalmente integrada en la gobernanza y, por otra parte, mientras que el 65% indica que no está integrada o de forma incipiente. Es decir, que los mismos bancos que respondieron a la encuesta perciben poca madurez en la gobernanza en este tema. Aquí podemos ver que en el 51% de los bancos se discute a nivel de directorio sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático y luego sobre el tema de cómo están reportando, cómo están divulgando, el 53% de los bancos dicen que utilizan el reporte de sustentabilidad para divulgar los riesgos asociados al cambio climático, mientras que solo un 16% reporta a través de formularios financieros regulatorios que están conformes a las recomendaciones del TCFD. Y el reporte integrado es usado solo por 2 bancos y estos son grandes. Y esto puede ser porque los bancos grandes, bueno, pues tienen una mayor capacidad en cuanto a recursos y además el 50% de los bancos declara que dentro de los próximos 3 años esperan desarrollar una política de evaluación y divulgación de riesgos climáticos. En cuanto a la estrategia, vemos que menos del 40% de los bancos incorporan en sus estrategias lineamientos asociados al cambio climático. La principal política asociada al cambio climático es la exclusión de sectores y o tipos de compañías como nichos de inversión por estar expuestos o ser de alto impacto climático. Y siguiendo en la sección de estrategia, ustedes verán en el reporte que se definen los riesgos físicos y de transición, que también lo mencionó anteriormente Renko, y vemos que el 62% de los bancos evaluación sobre cuáles son los riesgos físicos y un 38% a los riesgos de transición. Y los principales riesgos físicos identificados por los bancos como necesarios para ir incluyendo en su evaluación y gestión de riesgos son, como pueden ver aquí, inundación, sequía, sobre todo. Y aquí cabe destacar que en un 24% de las respuestas se identificaron riesgos que no corresponden a riesgos físicos, como por ejemplo terremotos, convulsión social, riesgos reputacionales, entre otros, y esto refleja una falta de conocimiento sobre la taxonomía de los riesgos climáticos. En cuanto a los sectores económicos detectados como los más expuestos a riesgos físicos del cambio climático, según los bancos encuestados, vemos que el sector económico sería silvo-agropecuario, el sector de generación de energía y pesca, y en penúltimo lugar tendríamos a servicios financieros. Es decir, que la banca entiende que la misma banca, los servicios financieros, están menos expuestos a los riesgos físicos del cambio climático. Esa es la percepción. Por otra parte, los principales riesgos de transición identificados por los bancos como necesarios para incluir en la evaluación y gestión de riesgos serían el reputacional, mercado, político, legal y tecnología. Y nuevamente preguntamos sobre cuáles sectores económicos detectados como los más expuestos a riesgos, en este caso de transición, serían nuevamente como riesgos físicos el silvo-agropecuario, el sector de generación de energía. También tiene importancia la industria manufacturera y nuevamente vemos que servicios financieros sería considerado como de los menos expuestos a los riesgos de transición. Ahora, el hecho de que el sector financiero sea considerado por el mismo sector como uno poco expuesto a los riesgos climáticos demuestra que la implicancia e impacto de estos riesgos aún no está maduro en los bancos latinoamericanos, se ve como algo ajeno cuando la realidad no es así porque sí forman parte de la cadena de valor.
Seguimos entonces en la sección de estrategia y vemos que el 57% de los bancos declara haber identificado oportunidades asociadas al cambio climático que puedan repercutir positivamente en su negocio. En las oportunidades que se destacan tienen que ver con productos, servicios verdes y también con el fortalecimiento institucional, también la certificación ambiental, el acceso a fondeo internacional en condiciones concesionales. Y ahora, moviéndonos a la sección de gestión de riesgos, vemos que aproximadamente el 41% de los bancos no levanta ningún tipo de información para analizar los riesgos climáticos y un 34% lo hace solo de forma cualitativa. Ahora, ¿qué medidas pueden ayudar a mejorar este análisis de riesgos climáticos? Más información sobre la relación cambio climático-sector financiero, y en esto podría ayudar mucho los reportes que tenemos en UNEP-FI que mencionaba antes Renko, y también mayores exigencias por parte del regulador. Y la última sección de esta encuesta es métricas y metas, y aquí vemos que es la sección de peor desempeño de toda la encuesta. El 71% de los bancos dicen no tener metas, las que sí tienen, es decir, el 29%, dicen que está orientado a gestión ambiental interna, por ejemplo, reducción de huella de carbono del banco, compensación de toneladas de CO2 emitidas, pero no tanto en financiamiento de proyectos o en cartera de clientes o oferta de productos y servicios. Y del 29% que veíamos antes, que sí tienen metas, pues de aquí, de este 29%, el 53% de los bancos que utiliza la huella de carbono lo hace en sus operaciones de gestión ambiental interna, es decir, con una orientación de ecoeficiencia corporativa. Entonces, para ir finalizando, las conclusiones y las recomendaciones serían las siguientes. Primero, que los sistemas ASG crean condiciones habilitantes para después integrar las recomendaciones TCFD, pero es importante señalar que riesgo socioambiental y climático tienen naturalezas diferentes y para ello es necesario crear capacidades y herramientas diferenciadas. Por otra parte, es necesario entregar mejores herramientas en todos los niveles de los bancos para facilitar la proyección de escenarios futuros de este tipo de riesgos. Ya existe una serie de herramientas disponibles para, por ejemplo, ayudar en el inventario de emisiones financiadas invertidas, en la gestión de la cartera antes de estrés. También, súper importante, sensibilización, capacitación en cuanto a estas recomendaciones, en bancos también de menor tamaño, sobre todo, y de esa forma que vayan integrando la gestión de riesgos a la estrategia de la institución. Es necesario migrar de una forma de ver el riesgo climático solo a nivel de coeficiencia corporativa a una visión de cómo el cambio climático puede impactar en las operaciones y en la cartera de proyectos del banco. Nuevamente, el proyecto piloto de UNEP-FI que se ha hecho con bancos, inversionistas, aseguradoras, esto es de gran ayuda para el sector financiero a través de las herramientas, metodologías vanguardistas y demás. Y el sector bancario en América Latina también puede tomar como referencia la hoja de ruta para la adopción de las recomendaciones de TCFD que han adoptado o están adoptando los países del G7 y que básicamente dice que es necesario establecer medidas legislativas y establecer mandatos, suministrar recursos para que los entes reguladores supervisen la presentación de informes ASG en cada uno de los mercados. Por otra parte, importantísimo la creación e implementación de equipos responsables de la gestión climática, y esto también se puede dar a través de la exigencia de los reguladores. También se recomienda trabajar en la elaboración, armonización de taxonomías en lo que tiene que ver el riesgo climático. Como veíamos en la encuesta, todavía falta conocimiento o a veces se confunde lo que es un riesgo físico, por ejemplo. También importante fomentar el análisis de riesgos climáticos en los portafolios y poder identificar de esa forma y estimar qué sectores y a qué riesgos climáticos están expuestos, trabajando con escenarios climáticos. Promover el análisis de riesgos climáticos en los portafolios. También importante establecer métricas cuantitativas estandarizadas. Según veíamos en el TCFD Status Report del año pasado, se está trabajando en el desarrollo de una guía sobre cómo introducir y realizar análisis de escenarios relacionados con el clima. Y también muy importante el trabajo que está haciendo la red de supervisores y bancos centrales para ir enverdeciendo el sistema financiero y que está desarrollando un marco de análisis de escenarios para evaluar estos riesgos.
Las instituciones financieras de mayor tamaño tienen una mayor capacidad, recursos financieros humanos para ir implementando estas recomendaciones de TCFD. También es importante que se vayan aproximando a este tema y vayan trabajando los bancos medianos y pequeños. Entonces, aquí también es importante el intercambio de experiencias entre los grandes, medianos y pequeños para poder ir avanzando de una forma más expedita. Y también muy relevante el involucrar a los diferentes sectores económicos para que también vayan considerando los riesgos climáticos y poner a disposición informaciones y datos cada vez más relevantes. Y ya, para terminar, decir que la colaboración entre la parte privada, el sector público, la sociedad civil es súper importante, y también instituciones como UNEP-FI, la CACE, la BAN y muchos otros, así como organizaciones nacionales, es muy relevante para ir avanzando en este camino. Aquí, entonces, en este enlace pueden acceder al reporte completo, también al resumen ejecutivo que tenemos disponible dentro del reporte en español, en inglés, en portugués, y también pueden acceder al webinar de lanzamiento del reporte que hicimos en agosto de este año. Y muchísimas gracias por su atención y por su participación. Carolina, muchísimas gracias a ti por tu intervención y por además hacerla especialmente rápido para acabar a tiempo. La verdad es que habíamos previsto acabar a las 17, son las 17:05, y sé que por parte de José María, de Renko y Carolina teníais agendas que recomendaban acabar a tiempo. Por lo tanto, lamentándolo mucho, creo que, si os parece, omitiremos el turno de preguntas, que en todo caso os pueden dirigir remitiéndose a vosotros, entiendo, a través de vuestros respectivos perfiles en LinkedIn. Por mi parte, no me resta más que agradeceros de nuevo muchísimo vuestra participación y vuestra asistencia. También a los espectadores. En los momentos punta hemos sido unos 150, estamos ahora unos 130. La gente es muy disciplinada, en cuanto llega la hora se desconecta. Y por mi parte, nada más. Agradeceros muchísimo a todos vuestra participación, a los panelistas, a los espectadores su seguimiento, y emplazaros a próximos webinars por parte de UNEP-FI FinResp. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos. Gracias, Renko. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Que esté muy bien. Adiós. Buenas tardes.